Bueno, empezamos entonces con el relé. Aclarar que no vamos a llegar a ser programadores expertos, vamos a ver una programación, tanto en primero como en segundo, hasta lo que llegaría a ser dentro de lo que son los cursos de programación de los fabricantes a un nivel 2. ¿Vale? Hay varios niveles. La programación de la instalación compleja va a ser mucho más compleja de lo que nosotros vamos a ver. Pero sí es de alguna manera una entrada para que cuando lleguéis a una industria, si os piden que rescatéis un programa de un autómata y lo bajéis en el ordenador y le hagáis alguna modificación, que lo podáis hacer con un 100% de seguridad y que lo vais a hacer bien. O reelaborar un pequeño programa para subir para una máquina o cosas por el estilo. Realizar una comunicación a lo mejor para un mantenimiento con un PLC para ver mensajes de error y cosas por el estilo. Todo eso vais a llegar a hacerlo entre primero y segundo perfectamente y con seguridad. Teniendo en cuenta que lo más probable, porque así son las leyes de Murphy, cuando lleguéis y usted toque trabajar con un autómata, seguro que va a ser de una marca diferente al que visteis aquí. Aunque Siemens, por ejemplo, que es la marca que vamos a utilizar, es quizás de las más, en esta zona de España, de las más extendidas, ¿no?, la industria. Hay otras marcas, está BB, está Klöckner-Moller, está, yo que sé, Schneider, tiene mucho, Onron tiene muchísimo, aunque Onron trabaja mucho más en el mercado americano, pues aquí está entrando también en Europa muy fuerte y vais a ver mucho autómata por ahí de Onron. Autómatas, variadores de frecuencia, bueno, un montón de aparamenta de 6 fabricantes. Pero lo que me interesa a mí que os quedéis es con cómo funcionan los autómatas, porque sabiendo cómo funcionan vais a poder adaptaros a la marca muy rápidamente. Al final, todos los software de todos los fabricantes va a hacer lo mismo, vais a generar un programa, vais a comunicar con el autómata, lo vais a volcar, vais a tener que configurar esa comunicación según como el medio que utilicéis, sea directa por cable o sea a través de una red Ethernet o lo que sea, tenéis que configurarlo. Y a partir de ahí vais a ver que los programas pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Y luego el tema de los direccionamientos, de cómo cableo las entradas y las salidas, pues es también prácticamente igual. Vale. Es imposible en una formación poder ver todos los fabricantes porque realmente... Luego aquí os voy a enseñar ya en los relés en los que vamos a ver un par de modelos de otros fabricantes para que veáis que la pinta incluso que tiene el dispositivo es muy similar. Bueno, lo que vamos a ver en el tema va a ser eso de ahí. Primero qué es, la estructura física que tiene, cómo se cablea, luego el tema de la programación, los diferentes tipos de funciones que tiene este relé programable y luego pues una serie de ejercicios prácticos, ¿no?, para aplicar eso. Este tema en sí no tiene teoría, es un tema puramente práctico. Aquí no vamos a hacer examen de teoría. El examen va a ser un supuesto práctico a resolver. Vale. Aquí ya se nos acabó el cuestionario. Porque os situéis, esto es una transparencia que utilizaba Siemens, así en modo comercial, ¿no?, esa de posicionamiento. Se hacía como una gráfica funcionalidad-precio y os situaba ahí diferentes elementos de instalaciones automatizadas. Aquí donde pone contactores temporizadores viene a significar un poco la lógica cableada y luego el siguiente escalón por arriba sería esto que llaman logo. Logo es un nombre comercial de Siemens, no es el nombre del dispositivo. El dispositivo es un relé programable o un módulo lógico programable que llaman otros fabricantes, o hay gente incluso que lo llama PLC ya también. Puede considerarse un PLC, hoy en día las funciones que tienen se aproximan mucho a las de un PLC. Pero es un primer escalón dentro de la lógica programa, ¿vale? Veis que a medida que va subiendo la gráfica, pues aumenta la funcionalidad y aumenta también el precio, ¿vale? Y por último tendríamos ya lo que son los PLCs, ¿no? Ese que os aparece ahí sería un primer escalón del PLC, el micro PLC. Sé que es el S7200, ya está fuera de catálogo ese PLC, hoy en día es el S7200, el modelo que tiene Siemens de entrada dentro de los PLCs. Luego a partir de ahí tenéis el 300, el 400 y el nuevo de gama alta, digamos, que es el 1500, el S7 Toda la gama le llama S7, que es el nombre que tiene el lenguaje de programación o que Siemens le dio en un primer momento a su lenguaje de programación. Antiguamente había otra gama que era el S5 y
Bueno, teniendo en cuenta que los autómatas empezaron allá por el 58, 58 fue cuando salió el primero, más a modo universitario, a modo de estudio, y en la década de los 60 se empezaron a implantar en General Motors en Estados Unidos, que fue la primera planta que se automatizó con PLCs. PLCs que de aquella tenían puertas OR, puertas AND y poco más, era un nivel de programación muy sencillo, pero que ayudaba para reducir los cuadros eléctricos que había de contacto de relés y de cosas de estas, pues utilizarla, bueno, lo metía en un espacio muy pequeño de un PLC y ayudaba a reducir mucho el espacio. Normalmente siempre la industria automovilística es de las que está en la punta de lanza en la automatización. Hoy en día, pues, las plantas de producción de coches son prácticamente robótica casi todo. Bueno, seguro que todos habéis visto estos documentales, ¿no?, que echan, porque suele salir mucho, de cómo sueldan los robots y cómo, bueno, la pintura y un montón de procesos dentro de la fabricación de un coche que se hacen de manera robotizada. Y con bastante precisión, además. Luego hay cosas que se siguen haciendo de manera manual, a modo de instalación o a modo de supervisión por parte del operario, porque bueno, hay que supervisar lo que hace el robot. Eso no sería posible, ese nivel, vamos, lo que son los robots industriales sin los PLCs, ¿no? Los PLCs sería donde está la inteligencia de funcionamiento de todo ese tipo de equipos. Bueno, nos vamos a mover en esos dos escalones durante este curso y seguiremos trabajando en ello en el curso de segundo. Curso de segundo, la lógica cableada, ya no lo vamos a tocar prácticamente nada. Haremos una primera práctica inicial a modo de repaso y a partir de ahí todo con PLC o con Logo, o, bueno, con algún tipo de dispositivo. Esto también es de una presentación comercial de Siemens, que os situaba. Esta ya es relativamente antigua, esta parte de aquí. Era lo que comercialmente decía Siemens al cliente para poder implantar este tipo de equipos, ¿no?, para situarnos dentro de la automatización. Os daba idea de utilizaciones de los diferentes tipos de tecnologías. En el caso de Logo, ¿qué ponía? Edificios, control de iluminación, ventiladores, controles de acceso, equipos de seguridad. Eso para edificios. Hay hoteles por ahí, yo alguna vez he visto alguno en algún hotel en la habitación para controlar lo que son las instalaciones eléctricas de la habitación de un hotel. El tema de la llave y bueno, un poco todo, ¿no?, lo que tiene ahí. Conectado por red para recibir señales de centrales, ¿no?, de todo tipo, de seguridad y de calefacción y de lo que sea. Y luego en industria, pues os pone también un montón de aplicaciones. En general, pues aplicaciones de automatización sencillas. Como puede funcionar con conectividad, pues pueden encargarse, por ejemplo, de gestionar lo que es la automatización a nivel de máquina y transmitir datos o recibir órdenes de un PLC central, digamos, o centralizado que controla el proceso al completo, ¿no?, por ejemplo. Antiguamente era a través de un bus que llamaban ASI, Actuador Sensor Interface, que era un cable de color amarillo. Eso lo vais a ver si vais por ahí en alguna industria, se ve todavía por ahí en muchas. Era una manera de comunicar, bueno, por direcciones muy sencilla, donde el elemento que está a nivel de máquina es un esclavo, hay un autómata principal que es, digamos, el maestro, y le manda órdenes, ¿no? Y el esclavo pues le manda confirmación o información de que ha ejecutado lo que tenía que ejecutar. Hoy en día pues llevan conexión Profinet, que es el Ethernet industrial. La marca Siemens es por lo que ha optado, por ejemplo, en este tipo de equipos. Llega un cable de red que te sirve igual para programarlo que para intercambiar información con otros logos o con un S7200 o con lo que sea. ¿Vale? Con una pantalla. Pero bueno, todo eso es de ideas de aplicaciones que puede tener. La primera parte de edificios era lo que me refería antes con la parte de domótica, que se utiliza. De hecho, bueno, haremos algún ejercicio aplicado a una vivienda, ¿no? Vamos a controlar, por ejemplo, persianas en una vivienda, iluminación de jardín y cosas así sencillas a través de un relé de estos. Dime. ¿Son baratos? Estos son relativamente baratos, sí. Hablamos de que no llegan a los 200 euros. Con el modelo que tiene relés en las salidas,
para poder conectar directamente con una instalación a 230 y que se alimenta a 230, que puedes poner una vivienda, no llega a los 200 euros. Si comparas con el precio, por ejemplo, que tiene un contactor, pues que un contactor te puede llegar, de los que tenemos nosotros, a los 70-80 euros, son baratos. Tienen una funcionalidad hoy en día, además, que les hace interesantes, que como instaladores lo tengáis en cuenta, que es que tienen un reloj astronómico dentro. Un reloj astronómico en sí, que es un dispositivo electrónico donde yo le meto las coordenadas geográficas, longitud, latitud, le meto la hora y él automáticamente, por esas coordenadas, sabe cuándo es el amanecer y el anochecer. Bueno, no lo sabe, lo calcula, porque eso es una fórmula que tú lo puedes calcular. Entonces te puedes ahorrar el crepuscular. Sirve, es lo que se utiliza hoy en día para los alumbrados públicos. Ese dispositivo electrónico cuesta lo mismo que cuesta el logo, más o menos. Pero tú aquí tienes el astronómico y puedes tener temporizadores horarios semanales, temporizadores anuales, puedes tener un montón de cosas más, aparte de ese reloj astronómico, en el mismo componente. Entonces, por ejemplo, no sé, para una casa que quieras controlar el alumbrado de un jardín, que se te enciende automáticamente cuando anochece. Y luego a partir de las 12 de la noche, por ejemplo, lo dejas apagado. Y lo enciendo con un sensor de presencia. Si se acerca alguien a la casa, entonces que se enciende, para que pueda entrar. O con uno de esos puedes hacer todas las combinaciones de ese funcionamiento que quieras de una manera muy sencilla. Una programación que además es no muy complicada. ¿Por menos fácil que se lo hiciera por lógica cableada? Sí, claro, sí, sí. Ahí lo único que tienes es que llevar el cableado de los dispositivos de entrada, del sensor de presencia, un interruptor, un pulsador que tú utilices para habilitar la instalación, para que funcione o no funcione la luz, y la salida a la lámpara. Si tienes salida relé, te puede llevar hasta 10 amperios. Si lo que vas a controlar es menos de 10 amperios, puedes utilizar directamente el relé de salida del logo. Si no, pues bueno, puedes utilizar uno de 24. Si vas a tener mucha conmutación, muchos encendidos, como los contactos del relé tienen una duración, ¿no?, limitada, puedes ponerle utilizar uno de salida de transistor de 24 voltios y ponerle un relé en la salida y manejar la luz con el relé. Es otra manera de hacerlo. Pero en realidad, con uno de los de 230, el cableado es muy corto. ¿Tienen para DLT también? ¿Se podría colocar en el taller eléctrico? Son de Carril Link, sí. Estos equipos son todos de Carril Link. De Carril Link, y vienen con dos pestañas con taladros que puedes sacar y lo puedes taladrar directamente a un fondo de cuadro. Puedes fijarlo de múltiples formas. Y luego tendríamos el micro PLC. ¿Cuál es la diferencia con el PLC? Pues que en el PLC entramos en el campo de lo que se llama la automática. Ahí ya manejaríamos cerrados, coger una señal analógica y en función de cómo va variando y de cuál es el error entre la señal y la salida que yo quiero dar, el sistema corrige y va adaptando la señal de salida a la señal de entrada. Nosotros ese campo no lo vamos a tocar, utilizaremos los autómatas más desde el punto de vista de automatización digital, ¿no?, de señales binarias 0-1. Pero bueno, donde tiene el ámbito potente los PLCs es en todo ese campo de la automática, de la regulación, más que de la automatización. Bueno, os pone ahí también ejemplos, pero que son muchos más. Realmente los PLCs en industria para todo se utilizan, para cualquier tipo de industria. ¿Cómo son físicamente? Antes de ir con el cableado. Pues la pinta que tienen es esa. El ancho que tiene ese dispositivo normalmente en muchas marcas coinciden en las dimensiones, son 72 milímetros de ancho. Es decir, 7,2 centímetros. ¿Vale? Que sería 4 módulos de paso universal, ¿no? Que son de 16, el paso universal de 18, son 4 módulos. Es decir, como dos automáticos bipolares uno pegado al otro. Es el ancho que tienen. Hubo otros modelos que sacaron, y en otras marcas hay modelos que son a lo mejor de 6 módulos, depende. Y luego se pueden ir ampliando las entradas y salidas con módulos adicionales de entradas y salidas analógicas y digitales, que tienen un ancho de 2 módulos, el ancho de un automático. Eso es importante a la hora de planificar un cuadro. Normalmente se cuenta ese número de módulos, es como te da el fabricante del cuadro la capacidad que tiene de poner, ¿no?, elementos dentro de los carriles.
en la parte de arriba, esos tornillos que ves ahí arriba son la alimentación y las entradas, y luego en la parte de abajo tienen las salidas. Aquí no se ven porque está oscuro, pero bueno, vamos a ver luego con el fabricante que se ve mejor cómo son las salidas. Las salidas en este modelo que tenéis ahí, no en todos, pero en este, son salidas libre de potencial a relé. Es decir, tiene 2 tornillos por cada salida. Por un tornillo le meto yo el potencial que quiero cortar y por el otro ya sale la señal del contacto, ¿no?, que tiene internamente. Tiene entre esos 2 tornillos el PLC, o en este caso el logo, lo que tiene es un contacto que cierra cuando el programa le ordena que cierre. Esas son las salidas. Viene a ser, si me dejas tú escribir por aquí, por cada salida tienes 2 tornillos, internamente lo que tienes es, en la placa electrónica del relé programable tienes un relé que me maneja ese contacto. Esto en el programa es lo que se va a llamar, normalmente lleva la letra Q, Q1, el segundo será Q2, Q3 y Q4. Estos modelos suelen tener 4 salidas. Eso es lo que yo puedo controlar. Si yo aquí le meto la fase a 230 voltios, aquí salgo, por ejemplo, no sé, una lámpara, ¿no? Si estoy controlando una iluminación, que iría a neutro, ¿no? Sustituiría ese contacto de salida, si estoy controlando, por ejemplo, una iluminación, al interruptor o al mecanismo que yo utilizo en la instalación para controlar esa iluminación, sin más. Al ser libre de potencial, lo puedo meter 230, le puedo meter 24 voltios, le puedo meter lo que sea. Y están suficientemente separados los tornillos para poder tener una salida con 24 voltios, otra con 230, es decir, poder utilizar tensiones diferentes en las diferentes salidas del logo. Que son las placas electrónicas, hay una separación, me parece que es de 5 milímetros, puedes emplear tensiones distintas, ¿vale? Y una de ellas ser de 230, ¿no? Necesitas esa distancia, te da la norma en la placa para poder tener esa situación. Veréis que físicamente están separados y están separadas adrede las salidas por eso, para poder meter tensiones distintas. Luego tenemos otros modelos que son de 24 voltios, que ahí estamos condenados a los 24 voltios. Son salidas a transistor de tipo electrónico, ya no tengo un contacto. Y la ventaja que tienen es que pueden conmutar a frecuencias altísimas, de kilohercios incluso, la salida. Normalmente son los que se utilizan siempre a nivel industrial. En salida 24 voltios, pues porque puedo producir una señal de frecuencia a lo rápida que yo quiera, y porque lo que voy a poner, si lo que quiero simplemente es una salida digital, a relé, lo que hago es conectar un relé en la salida del autómata, y los contactos de ese relé automáticamente son los que me controlan lo que yo quiera controlar. Segundo, haremos un montaje con un relé programable de ese tipo, con relés en las salidas, alimentación a 24 voltios y demás. Y luego en el frontal, otra característica que tienen es esa pantalla que tiene ahí y unas teclas, ¿vale? Eso los PLCs no lo suelen tener, ninguno. Esto es de los relés programables. Estos dispositivos están pensados incluso para poder programarse sin necesidad de ordenador. Es realmente una experiencia horrible el tener que programarlo ahí, pero se puede. Tienes que tener paciencia porque, y bueno, partir de un esquema completo de lo que quiero programar. ¿Son 6 botones? Son 6 botones, sí. Flechas para moverte por el programa y OK para seleccionar y escape para salir. No tiene más. Se puede, pero es tedioso, es muy fácil equivocarse. Tienes que llevar un esquema, tienes que ir anotando los números de bloque que le va dando para luego, cuando quieres hacer realimentaciones de una parte del programa a otro, necesitas utilizar esa referencia. Pero bueno, eso se soluciona muy fácilmente porque justo arriba ahí encima de las teclas tiene una tapita que hay un puerto de comunicación donde puedo meterle un cable, hacer el programa en el ordenador y se lo vuelco y está. Y me ahorro esa tortura de tener que programarlo con las teclas. ¿Y esa comunicación es serial? En este modelo sí. Hay serie, sea USB o sea el serie tradicional, es comunicación serie. Este me parece que va a 9600, ¿es? Sí, a 9600. Suele ser y en otras marcas también, no sé la razón, pero suele ser en ese ratio. Mientras que, por ejemplo, el otro, el cable serie en el 6200 se va a 11500. Pero bueno, como los programas tampoco es una cantidad de información muy grande,
lo pasa relativamente rápido. Claro, yo creo que mientras más grande tienes la ventaja de que la información fluye más rápido, entonces puedes cargar programas más. Claro. Sí, porque al final en una comunicación seria los datos van pasando en orden, no puedes pasarlos a la vez. Pero bueno, te tarda nada, te tarda 2-3 segundos normalmente en un programa. El ordenador te pone una barra de progreso de tareas y te pone cómo va cargando y estaría. Luego el modelo que tenemos ahora, que no es este, que es la versión 8, ese lo que tiene es por un cable de red, pero es exactamente lo mismo. Lo conectas, puedes conectarlo a través de un switch o de lo que tengas en la instalación, incluso en una red doméstica convencional. Conectas el ordenador a la misma instalación de red. La condición es que tienen que tener el mismo rango de direcciones IP, es decir, tienen que estar dentro de la misma red, y a partir de ahí le pones qué dirección IP está. Bueno, puedes hacer una búsqueda para que te saquen una lista de los compatibles, lo seleccionas y se lo mandas. O sea, en domótica yo lo podría conectar al router de la casa. Sí, sí, sí. Desde el router podría Tienen, estos Siemens tienen una aplicación móvil que lo puedes gestionar mínimamente. Y luego las versiones nuevas de ahora tienen dentro un servidor web que yo puedo hacer una página web con dibujitos de, no sé, la planta, por ejemplo, de la vivienda. Claro, puedes tener, por ejemplo, te accedes por la web del móvil y ves la planta de la vivienda y puedes tener dibujada una lámpara y cuando tú le das, pues te enciende la lámpara o lo que sea. Y puedes tener incluso varios conectados a través de la red, puedes tener hasta 8 en la misma red. Es decir, tienes una vivienda... Por la red y no por la entrada, sino que sería por la red. Por entradas y salidas lo puedo hacer, pero la gracia está en hacerlo por la red para llevar solo el cable de red. Claro. El problema que tienen estos, que vamos a ver en el cableado, es que es un tipo de dispositivo que es centralizado, los que vimos en el primer tema, ¿no? Había centralizados y descentralizados. Este dispositivo está además en conexión estrella, está en el centro y todas las entradas tienen que llegar el cableado hasta él. Entonces imagínate una vivienda que sea grande. Si yo tengo en la primera planta en el cuadro principal y tengo una habitación ahí en la segunda planta con un montón de metros de cable, pues tengo que llevar la entrada con un montón de metros de cable hasta donde está el logo. Desde que lo han hecho con configuración de tipo red, yo puedo poner uno en una zona de la vivienda y otro en otra zona de la vivienda. Entonces ya solo tengo que llevar el cableado de esa zona al logo, ¿no? Y por eso es estrella, porque se pueden configurar estrella. No, estrella era cuando teníamos un nodo central y todas las entradas y salidas iban al mismo sitio. Ahora de alguna manera con esa conexión de red está descentralizado, yo puedo separarlos por la vivienda. Bueno, eso es la pinta que tiene. Una cosa muy importante, como en todo el material eléctrico, que os fijéis en esto de aquí. Mirarlo siempre. Son todos iguales, ¿eh? El problema que tenemos muchas veces en el material eléctrico es que todos los equipos son iguales físicamente. Y las quemamos, claro. Hay que mirar siempre para qué tensión es. Las tensiones que suelen manejar los relés programables los suele haber para 12 y 24 voltios en corriente continua, 24 voltios en corriente alterna y luego para 230 voltios, que empiezan, en el caso de Siemens, en 115 voltios. Es decir, los logos que tenemos, si los alimentamos a 115 voltios, ya funcionan perfectamente. Y me da todo ese rango, entre 115 y 230, con corriente alterna funciona perfectamente. Luego funcionan también a 24 de alterna, porque es un tipo de circuito de control que se utiliza mucho a nivel industrial, y luego continúa en 12 y en 24 voltios. La vivienda también podría usarlo como para controlar cosas de muy baja tensión de seguridad. Si tengo cosas así en la casa. Sí. En el baño. Sí. Tú ten en cuenta, incluso utilizando el que es de 230, con salida relé, como las salidas están suficientemente separadas, tú puedes llevar. La única condición que tienes del reglamento es que el cable, que es de menor tensión, tiene que llevar aislamiento el mismo que lleva el cable de más tensión. Puedes llevarlo incluso dentro de la misma canalización, sin ningún tipo de problema. Y ya está, puedes tener una salida con 24 voltios y otra salida controlando 230. De hecho, en una vivienda, si controlamos, por ejemplo, diferentes circuitos, aunque sean de 230, controlo alguna toma de corriente y controlo alguna iluminación, a cada salida del logo le llevo su fase del circuito correspondiente, le llevo la fase del
circuito de tomas de corriente o la fase del circuito de... Si voy a controlar una calefacción o algo así, normalmente ya se hace a través de un contactor. Lo que pongo es un contactor de los que se utilizan en vivienda, que son más silenciosos, en una salida del logo, y la calefacción va por los contactos de fuerza del contactor. Porque ahí llego solo a 10 amperios, si es carga inductiva me dice el fabricante que hasta 5, pero bueno, carga inductiva, no sé que tenga un bombeo, una bomba o cosas así, hoy en día las iluminaciones ya suelen ser LED, que es como si fuese una carga resistiva a todos los efectos, con lo cual puedo llegar hasta los 10 amperios que me da de salida. Bueno, aquí tenéis la pinta que tendría con algún módulo. Vale, los módulos en este modelo, que este ya es relativamente antiguo, esto tenía esta pinta hasta la versión 6, estamos por la versión 8. Nosotros aquí vamos a trabajar con los dos, con los de la versión, tenemos de versión 5, de versión 6, que son físicamente iguales, y tenemos los de la versión 8, que son estos de aquí. Mira, os los voy a enseñar. Este es uno de versión 5. Este está con el módulo de ampliación. Bueno, estas son protecciones, ya veremos cómo es el esquema de conexión que tenemos aquí para las prácticas, porque estas las vamos a utilizar, ya las tenemos, no necesitamos cablearlas porque ya están en el panel. Este sería lo que es el relé programable y está con un módulo de entradas y salidas digitales. Este le aporta pues 4 entradas más y 4 salidas más. Este va a los 30. Los módulos van en este modelo de Siemens con la tensión que tenga el relé. De hecho... Lo heredan porque por dentro se juntan, ¿no? Por detrás. Sí, el puerto está en el mismo sitio, pero tiene como unos pivotes de plástico que entran uno en otro y en el de 24 voltios están en diferente posición para que no puedas, de hecho, conectarlo. Solo te va a ser compatible con el módulo de la tensión correspondiente. De hecho, lo tienes que alimentar también, le tienes que llevar la línea y el neutro exactamente igual que en el módulo principal. Es, bueno, una pega no, es así. En otros automatas de gama mayor sí que son compatibles, puedes mezclar módulos de diferentes tensiones, pero aquí no. Aquí tiene que ser todo de la misma tensión. Este es el tipo más antiguo, digamos. Y si vais a comprar uno ahora va a tener pinta de aquí. Sigue teniendo la misma medida, la misma disposición de entradas y salidas, pero donde tenía antes el puerto de comunicación, ahora lo que tiene es un hueco para meter una tarjeta. Vale, esta tarjeta Siemens le hace algo para que no te valga una normal. Es un detalle que Siemens siempre tiene en estas cosas, son muy detallistas y creo que había alguna ñapa que se podía hacer para que sí te sirviese, pero de salida si coges una tarjeta SD normal no te va a valer. Esta tarjeta lo que se utiliza es para guardar el programa. Imagínate que tienes en una industria varias máquinas con un control exactamente igual. Tú metes el programa en uno y lo puedes grabar en la tarjeta e lo copias esa tarjeta en otras y se lo metes directamente en la tarjeta al otro logo sin necesidad de tener que andar enchufando el ordenador y volcando, ¿no? La tarjeta te sirve también para guardar el programa y poder salvarlo y meterlo y demás. Y con la tarjeta, con las teclas uno ahí se mete la tarjeta y escoge el otro programa. Hay una opción para cargarlo desde la tarjeta, sí. Seleccionas la tarjeta y te lo carga desde la tarjeta el programa que esté. Sí, sí. Incluso creo que hay una para grabar. Yo es que con la tarjeta no he trabajado porque no tenemos la tarjeta oficial. Y tampoco, en mi opinión, aporta nada, porque si tienes, en cualquier industria que estés, vas a tener un portátil y vas a tener una conexión. Si lo tienes conectados además en red, yo ni siquiera me voy a ir hasta el cuadro. Voy a estar en la oficina técnica con el portátil conectado y accedo en el programa de logo, busco la IP del que quiero hacerle algo y lo hago sentado desde la oficina. Pero bueno, esto es algo que... Hay otro modelo que no tiene pantalla, que es para máquina herramientas sobre todo, y ahí tiene más sentido. Porque, bueno, como no vas a ver aquí nada, pues llegan con la tarjeta y directamente ejecuta el programa que hay en la tarjeta sin necesidad de hacerle nada aquí. Ahí tiene un poco más de sentido. Luego aquí tiene el cable de red RJ45, la toma está aquí, el cable se le mete por ahí. Las teclas tienen una pinta distinta, pero son las mismas, flechas para arriba y para abajo, derecha e izquierda, una que ahora le puesto de color verde, que es el OK, y el escape. Y aquí tiene la diferencia que en la pantalla cabe algo más de información, caben más letras, porque de hecho el
el tipo de display que tiene es de modo texto. Los dibujos te los hace con elementos, con caracteres de texto. Aquí ya tiene un poco más de resolución y bueno, tiene luz, bueno, sí tiene luz también, pero aquí te cambia la luz del color, un color cuando estás programando, me parece que es como naranja, y luego cuando está en funcionamiento te pone la luz blanca. Podrías incluso cambiarle tú la iluminación, el color, para dar una señal de alarma de lo que quieras. Puedes dar un mensaje con un fondo naranja o, bueno, puedes hacer cosas así. La pantalla te sirve, además de para programar y para ver, te sirve para ver las entradas y las salidas, si están activadas o no están activadas. Te sirve también para leer mensajes de error. Tú puedes programar que si salta, por ejemplo, un térmico de un motor, te pone aquí disparo térmico. Te puede dar señales de avería, te las puede dar en la propia pantalla, lo cual también es bastante útil. Y luego estas teclas se pueden utilizar también cuando está funcionando el programa para dar órdenes. Aquí podría arrancar un motor dando una flecha o lo que quiera. Como medida a lo mejor no para un funcionamiento habitual, pero si yo quiero, no sé, poner en condiciones iniciales una máquina con una parada o dar una recepción de una alarma acústica para que se pare, ¿no? Si pasó algo, pues puedo hacerlo con una de estas teclas sin necesidad de poner un elemento en el cuadro específico para ello. Bueno, pasarlo por ahí y lo miráis. Luego vamos a ver cómo funciona. Os enseño aquí. Este, por ejemplo, es el de Schneider. Schneider lo llama el Celio, es el nombre comercial que tiene. Este sería un modelo de 24 voltios con salidas a relé, que en este caso ya en el frontal os pone que las salidas son de 8 amperios. Tiene un poco menos de corriente. Tiene 4 entradas digitales puras, digamos, que solo pueden funcionar como entradas digitales, que son I1, I2, I3 y 4, y luego tiene otras entradas que pueden ser digitales o analógicas, según quiera, ¿vale? Esas son analógicas, me parece, de 0 a 5 voltios en vez de 10, no tienen el valor normalizado, pero se pueden utilizar como entradas analógicas. Que la numeración, y en vez de seguir 5, 6, 7, son B, C, D, E, ¿vale? Las entradas normalmente se suelen, en todos los autómatas, suelen llevar la letra I latina de input y las salidas llevan la letra Q. La Q que quiere ser una O de output, ¿no? Lo que pasa es que para no confundir con el 0 y todo este tipo de cosas, se utilizó la letra Q. Pero esa Q tiene aspiraciones de ser una O de salidas, ¿no? De output. El direccionamiento, los números que tienen las direcciones en estos relés son un poco diferentes, suelen ir numerados en orden o con letras, como es ese caso. En los autómatas suelen llevar una numeración de tipo byte y bit, separado por un punto, que ya veremos, ¿vale? Tipo 1.0, 1.1 hasta 1.7, luego empezaría la 2.0 hasta la 2.7, es decir, un número de byte en la memoria y un número de bit. Eso es porque en los autómatas se suele trabajar muchas veces a nivel de la memoria interna, de las direcciones de memoria, y entonces las entradas y salidas se copian en una dirección concreta que tiene ese direccionamiento, ¿no? Esa manera de nombrarlo. En este caso, fijaros que las teclas las tiene de manera horizontal, pero que tienen las mismas funciones, tienen flechas para arriba, para abajo, derecha e izquierda, un menú de aceptar y uno que pone menú aceptar y otro que es de escape. El hecho de que estén en línea es la única pega que le veo a este, porque en muchos aspectos, para mi gusto, está mejor que el de Siemens, pero las teclas en línea lo hace completamente. Sí, a mí cuando tengo que moverme en la pantalla con las teclas en horizontal, a mí me peta la cabeza. Yo, por más que lo he intentado, no soy capaz. Debe ser que tengo alguna limitación, pero si están arriba y abajo, derecha e izquierda, se ve fácil, pero cuando están en línea, para acordarte cuál es la derecha y la izquierda. Aquí está mirando la simbología. Sí. Porque además están separados, porque izquierda está a un lado y derecha está a otro. Sí, te ponen las de arriba y abajo en medio y las otras a los lados. El puerto de comunicación aquí lo tiene donde pone el número 6, es una tapa que se levanta y metes esta serie de comunicación serie. Y bueno, veis que es a 24 voltios ahí arriba, ¿no? Luego busqué otro por aquí para que veáis. Este sería de. Esta marca cambió de nombre, era Krogler Moller, ahora se llama Eaton Moller. Eaton Moller, sí.
Esta era una marca que era, me parece que de Dinamarca o de un país de estos de por ahí, de Suecia, y lo debió de comprar una marca americana. Y ahora, bueno, lleva ese doble nombre, ¿no? Este tiene más entradas y más salidas, tiene 12 entradas y 12 salidas. Es un modelo de 12 voltios, os pone, nuevamente, fijaros aquí, os pone la tensión, normalmente donde la alimentación. Suele estar siempre en todas las marcas ahí, sí. No, creo que no es por una norma concreta, pero parece que se han puesto todos de acuerdo para construirlos de manera muy parecida. Te asegura de alguna manera que si tienes uno de una marca y lo quieres cambiar, casi que lo puedes cambiar por otro de otra marca sin necesidad de cambiar nada del cableado. Este tiene 6 salidas, ahí están los 6 relés también. Tiene su puerto de comunicación ahí, en esa pestañita que tiene debajo del LED que indica el funcionamiento, y luego tiene una tecla también en medio de direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, y esta tiene 2 teclas más, ¿no? Una para borrar y la otra que no sé para qué es. La de alt. Suelen ponerlo, sí. Suelen ponerlo. Como tienen todos más o menos los mismos modelos, de 12, de 24, de 230, pues que lo ponen... Bueno, estos tendrán para 100 y pico. La razón del logo de Siemens, que funciona a partir de 115, es poder hacerlo funcionar en el mercado americano también. Bueno, veis la idea, ¿no? Son todos más o menos físicamente lo mismo. Esa protección que aparecía ahí en la pantalla es de cortocircuito. ¿Cuál? Protección de línea, 600 amperios. Arriba, donde está... Ah, en los detalles... Dice Line Protection, 600 amperios. Pues no sé lo que es este B16. Esto será un poder de corte, sí, porque... será la máxima intensidad de cortocircuito que soporta. Las entradas 600 y en las salidas 900. Este tipo de dispositivos toleran muy mal cualquier cambio en la tensión o los... Se pone siempre protección, sí. Estos van con protección de 10 amperios, es lo que aparece en el catálogo de Siemens. Coincide con esa protección que en la instrucción 51 del reglamento, me parece que es, que habíamos visto en el primer tema, ¿no? Que os habla de la domótica, que decía que el circuito de automatización se protege con un PIA de 10 amperios. Pues si lo pongo en la vivienda, este va a estar alimentado desde ese circuito, me parece que era el circuito 11, puede ser, dentro de la numeración de circuitos que hace el reglamento. Circuito de automatización es donde colgaría la alimentación de este dispositivo. Las entradas se van a alimentar, en ese caso de instalación en vivienda, también desde ese mismo circuito, y las salidas irían alimentadas desde el circuito que estén controlando, circuito de tomas de corriente, la iluminación, el que sea. Si controlo un contactor, ese contactor va controlado desde el circuito 11 también, porque sería la parte de automatización, mientras que en sus contactos de fuerza entraría el circuito sobre el que yo esté actuando, el de calefacción, el de aire acondicionado, el que sea. Bueno, nada, estos son cuestiones de medidas que tiene, que tenéis ahí en los apuntes, para que veáis un poco cómo es, ¿no? 72 de ancho, es para carril DIN de 35 milímetros. La manera en la que se acoplan los módulos, lo que os decía, esos pivotes que trae que son distintos. Aquí veis el modelo de 230 que está en una distancia y en el de 24 está en la otra. Bueno, esto ya tampoco tiene mayor relevancia a día de hoy. Estos eran diferentes modelos que había en la versión 5 con la compatibilidad que tenían según ciertas funciones, ¿no? El hecho de tener reloj o no tener reloj internamente. Hoy en día ya todos vienen con reloj, todos vienen con todo. Por eso digo que esto ya no tiene sentido. Hace un montón de tiempo, si comprabas por ejemplo la referencia que era RC, tenía reloj. Si la referencia la comprabas sin el RC, no traía dentro el reloj. No le podías meter hora y no podías hacer un interruptor horario ni ese tipo de programación. ¿Por qué? Porque han bajado mucho los precios. No, tampoco bajaba mucho. Yo nunca entendí bien por qué lo hicieron así. Internamente, agregarle un reloj o no.
era una función dentro de la placa, pues no traería la electrónica, sería más sencilla, no traería el cristal de cuarzo, ni por una cuestión de abaratar costes, porque bueno, como lo usaban también para máquina herramienta, en máquina herramienta pues no te hacía falta para nada tener un reloj. En cambio, para domótica el reloj es como imprescindible tenerlo. Pero al final, donde han quedado es que todos tienen todo, todos tienen reloj y todos tienen, porque no tiene sentido tampoco. Lo único que te sacan es una versión que no tiene pantalla para uso más industrial, si no necesitas. Pero bueno, la pantalla también a nivel industrial tiene su utilidad, porque aparte de para programar, tú puedes cambiar el valor de una temporización, incluso con el módulo funcionando. O puedes, por ejemplo, no sé, leer un mensaje de error en la pantalla, lo que os decía antes, o puedes cambiar, no sé, ¿qué más se puede hacer desde la pantalla? Bueno, cambiar cualquier valor interno, hacer que una memoria sea remanente, no sea remanente, te guarde un valor. Puedes hacer cosillas que, bueno, que para un mantenimiento pueden estar bien. Bueno, ahí os dice algo de datos de constructivos, ¿no? El máximo que puedo embornar son 2,5 milímetros cuadrados de sección. Normalmente en las entradas vamos a trabajar como mucho con 1,5 milímetros cuadrados de sección y en las salidas meteré 2,5, pues eso, si controlo directamente alguna toma de corriente, pues podría hacerlo. Vale. Directamente se me antoja que por valores del reglamento yo no lo haría, ¿no? Porque si los contactos son de 10 amperios y la toma de corriente es de 16 y está protegida con un PIA de 16, pues reglamentariamente no podríamos hacerlo, tendría que utilizar algún elemento intermedio. Bueno, capacidades de ampliación. Creo que esta la mantienen en la versión 8. Esto sí es el mismo número. Llegáis hasta 24 entradas digitales y hasta, a ver dónde están las salidas digitales, están por aquí. Hasta 24 salidas digitales se pueden llegar. No al mismo tiempo, claro, porque a medida que vas metiendo, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, no vas a poder llegar. 24 es la limitación máxima tanto en entradas y salidas, pero no al mismo tiempo. Si metes entradas, tienes menos posibilidad de meter salidas. Bueno, ¿cómo se conectan los módulos? Tiene una pestaña lateral que se saca con el destornillador, se acopla y luego tiene esa parte de arriba una pestaña deslizante que hay que mover con el destornillador. Lo que sale es un puerto de comunicación con unos pines que encajan en el otro. Se quedan enchufados. Bueno, sé cómo se puede fijar al carril y vamos con el cableado. Bueno, la alimentación que tiene que estar protegida. Aquí os pone dibujado un varistor. Internamente el logo lo que tiene en la placa electrónica es un varistor aquí para proteger. Que alguna vez, pues alguno que se ha quemado, pues sí que ha funcionado y hemos sustituido el varistor de la placa, hemos desoldado, hemos puesto otro y ha seguido funcionando. No siempre pasa, hay veces que es una cuestión de suerte, que le metes 400 voltios y aparte de quemarse el varistor, pues se queman más cosas y ya no puedes sustituirlo. Bueno, valores eléctricos que tiene, cuánto absorbe, por ejemplo, cuando conectas una de las entradas a valor lógico 1, es decir, le cierras el circuito. Claro, es que en las primeras hasta las 6, menos de 1 miliamperio, menos de 0,05 miliamperios. El consumo que tiene por las entradas es prácticamente nada. Y luego por las salidas, ¿no? Por las salidas un poco más. Normalmente cuando tengo estos dispositivos, las secciones de cable van a estar en función de la longitud, pero a veces ni eso, porque con 1 milímetro cuadrado de sección suele ser para las entradas mucho más que de sobra. Si voy en una vivienda que voy a ir normalmente con 1,5, va a ser una sección para poder poner tiradas de cable de muchos metros sin problema de que haya caídas de tensión. ¿Por qué? Porque la corriente que llevan las entradas, ya visteis, menos de 1 miliamperio, las caídas de tensión que se producen son ridículas para esa sección.
conexión de este que es el módulo analógico. Puede funcionar tanto con corriente como con tensión. Hay dos tipos de entradas y salidas analógicas, las que os dan un valor de tensión continuo en un margen, las de 0 a 10 voltios, y luego las que os dan un valor de corriente también continuo en un margen, ¿no? Por ejemplo, las de 2 a 40 miliamperios son las más típicas, así de valores normalizados. ¿Todos los módulos adicionales se deben conectar a tierra? No, todos no. En este caso, este sí, el analógico sí, pero no todos tienen por qué conectarse. En el caso de analógicas, me imagino que esta conexión a tierra viene por las interferencias, porque además nos está haciendo referencia aquí al apantallado. Siempre que tengo entradas y salidas analógicas, esto que os pone aquí, tiene que ir apantallado y tiene que ir unido a esa tierra que además en esta instalación se llama masa de la instalación para ese apantallado. Porque sí que es muy sensible todo ese tipo de entradas a las interferencias. Si lleváis, por ejemplo, el cable por una canalización donde tengáis un motor, la corriente de arranque del motor te puede hacer trastadas en la parte analógica, seguro. Te va a inducir tensiones que te van a dar errores en la señal analógica. Por eso siempre tiene que ir con cable apantallado. Las digitales no es necesario. Cable apantallado, bueno, no hemos trabajado con él, pero es una manguera que tiene en la parte de fuera, antes de lo que sería la protección, tiene una lámina que es como de papel de aluminio, normalmente en espiral, y bueno, cuando se abre el cable, esa lámina se saca, se enrosca y se fija a la parte. Las hay que tienen la lámina y tienen también hilos de cobre unidos con esa lámina, que bueno, ahí se tenzan también junto con la resina y se unen a esa parte del apantallado de masa que tenga el receptor. La conexión de las salidas digitales en dos casos, ¿no? El de 24 voltios y el de salidas a relé. Salidas a relé, fijaros que lo que hacemos es llevarle la tensión que queramos llevarle a uno de los dos bornes y por el otro borne salir a la carga. El neutro o el negativo, si estamos en continua, le llega directamente a la carga, no pasa por el lobo en las salidas. Es decir, hace la misma función que hace un mecanismo dentro de una vivienda. Del lado de la fase o del lado del positivo si es continua, me corta el paso de corriente. Es el mismo circuito. Y luego los de 24 voltios, en el caso de Siemens, van alimentados desde las propias salidas. Digo en el caso de Siemens porque, por ejemplo, los de Schneider, el Celio va distinto. El Celio tiene un común en las salidas para meter el positivo y luego otro borne por cada salida donde salen los 24 voltios. Aquí yo tengo salida de 24 voltios por cada y masa por cada salida. La salida directamente va a los dos bornes y el logo ya le alimenta, ¿no? A 24 voltios entre esos dos. ¿Cómo sería entonces el común? Va a una bornera y se pone en paralelo y se conecta de abajo. Puedes, con punteras dobles, puedes ir punteando directamente. Coges una puntera de esas dobles para cable de uno, los metes los dos cables en una puntera y la puntera al 2 en este caso. Yo lo suelo hacer por el 1 siempre, suelo entrar por el 1. Realmente es igual porque al ser un relé libre de potencial, el truco está en que lo hagas igual en todas, para no liarte. Pero se puede hacer tanto por el 2 como por el 1. Y a mí algo me decía la primera vez que lo cablé que si en todos los contactos siempre entras por el más pequeño, ¿por qué aquí el fabricante nos pone entrar por el más grande, no? Si es un cerrado siempre entro por el 1, si es un abierto entro por el 3, ¿por qué aquí nos hace así? No sé. Yo lo suelo meter por el 1. Bueno, programación en pantalla. Esto vamos a verlo directamente en el cacharro. Vale. Creo que tengo por aquí. Vamos al Classroom. Bueno, en este segundo vídeo vamos a ver Vale, vamos a ver este sería el más nuevo. No soy el sonido, no tiene sonido. 0BA8, la referencia
la tenéis prácticamente en el mismo sitio que es aquí, ¿vale? Ahí es donde tenéis la referencia. Debajo Qué de misterioso esto. igual que ¿Qué estoy haciendo mal? Que está el sonido quitado. Como veis físicamente este modelo ya es un poco diferente, la pantalla es diferente, la retroiluminación es más fuerte. Espera, vamos a poner esto para que lo podáis oír bien. Tiene más caracteres. A ver. El 0,8, la referencia la tenéis prácticamente en el mismo sitio que es aquí. Una cosa importante de los de Siemens. Bueno, no se ve muy bien ahí por la luz. Justo debajo de las teclas Siemens pone la referencia siempre. Esta acaba en 8. El último número os dice la versión que es. ¿Vale? Tenemos desde la versión 0 hasta la versión 8. Os vais a encontrar, y os los vais a encontrar porque, por suerte para Siemens, estos dispositivos aguantan bastante. Entonces, los hay en funcionamiento que llevarán tranquilamente 30 años. Que debe de hacer que salió la versión 0, si no más. ¿Vale? Aquí en el taller nos tenemos de la 5, de la 6, de la 7 tengo yo dos guardados ahí, que fue una versión que duró muy poco, que no cuajó, que es un poco diferente físicamente incluso. Y luego tenemos de la versión 8, tenemos también ya unos cuantos. Vamos a manejar los dos. Es importante que miréis esa referencia porque a la hora de programar vamos a ver que yo lo primero que hago es determinar qué modelo voy a programar. Porque los modelos tienen, a medida que van sacando versiones, cada vez tiene más funciones. Entonces, si yo programo en el software que tenemos aquí instalado, que es para la versión 8, programando sobre una versión 8 puedo utilizar bloques que si luego quiero volcarlo en uno de la versión 6 igual no me funciona. Entonces lo primero, lo recomendable es mirar la referencia del que voy a programar y configurar el programa. Es un ajuste que es poner qué modelo voy a programar. Y entonces ya te salen solo las funciones de ese modelo en concreto. Luego también, si queréis hacer lo que es el test online es que podéis estar ejecutando el programa conectado por el cable al ordenador y en el ordenador ver cómo se va coloreando las diferentes partes del programa en función del funcionamiento del autómata, ¿no? En la instalación. Bueno, eso necesito también tener ese ajuste de la versión que coincida exactamente. ¿Vale? Ahí es donde tenéis la referencia debajo igual que en el. Como veis físicamente este modelo es un poco diferente, la pantalla es diferente, la retroiluminación es más fuerte, tiene más caracteres. Las teclas tienen una pinta diferente. Respecto a entradas y salidas, las salidas pues que las tenéis aquí prácticamente es lo mismo. Y las entradas ahora mismo no las podéis ver, las tenemos aquí arriba. Las tenéis ahí, todo ahí también exactamente igual, ¿no? Las 8 entradas con el N1 y el N de alimentación. Principales diferencias, bueno, la conectividad. La conectividad en este modelo, el borne de conexión que vamos a conectar va a ser ese puerto de ahí que es una conexión de RJ45 de cable Ethernet. Este se programa a través de la propia red, de la misma red que el ordenador. El otro no lo comentamos, tenemos también un puerto, este que es el otro modelo, que es este de aquí, que hay en este caso lo que voy a meter es un cable específico en este modelo. Os voy a enseñar ahora cómo podemos hacerlo. Es un cable que va al ordenador. Eso que tenéis en la pantalla ahora son las salidas. Es la manera en la que os muestran las salidas que están activas. Hay que quitar esta tapa. Y una vez quitada la tapa, tenemos aquí el cable, que es este cable de aquí. Vale, este cable tiene una rosca en la esquina que tiene que ir a la parte inferior derecha y ahí quedaría conectado. Como veis por el otro extremo. Importante la posición que tiene el cable. Tiene una muesca, un chaflán para entrar en una determinada posición.
Un año dije que no podía entrar en otra posición que no fuese esa, que lo hacían para que entrase solo en una posición, pero ya muchos compañeros vuestros me demostraron que el cable entraba en cualquier posición. Simplemente la condición era que había que empujar un poco más. Si lo metéis en otra posición, los pines de dentro de la conexión se van a chafar casi seguro. Entonces, fijaros siempre al meterlo en qué posición tiene que ir. Porque además se ve, en cuanto levantáis la tapa, veis que lo que tiene dentro está hacia un lado que no es intercambiable. Si giro el cable no va a conectar. Es un USB, ¿vale? Esa parte sería la que iría arreglando. Vale, ese sería el modelo 6. Volvemos al modelo 8. Estabilizar la imagen. Más o menos por ahí. Tendríamos el modelo 8 para programar. Este es el programa. Iríamos ahí a editar programa. Este no programa. ¿Veis que nos sale un letrero que pone new? Pues nada, le daría OK. Nuevo programa. Y me aparece ya una salida. Nuevo hacia la izquierda. El cursor en este caso no parpadea, sino que relleno color oscuro el fondo. Pues nada, lo que haría sería dar OK. Veis que va a cambiar ahí. Y uno se sale de los monitores, yo le daría la flecha para abajo para meter una función de una en lugar de una le daría OK. Me sale por defecto aquí una función not para cambiarle de OK nuevamente. Y con las flechas por ir cambiando, ¿no? Voy a poner una ANF con campo ascendente, y eso sería una hora. Una NOR, en este caso, fijaros que me pone aquí el circulín negro, la salida que es una luz. Vamos a buscar la hora, que me interesa que sería esa de ahí. Es que cambia esa parte de ahí. Le daría OK. Y nada. Primera entrada, OK. Entrada 1, OK nuevamente. O la segunda flecha, OK. Ahí en los menús, no sé si os fijasteis que había como tres opciones, ¿no? GF, SF y CO. Divide las funciones entre GF, que son las de uso general, que son funciones lógicas, y luego en SF son todos los temporizadores, las memorias, todo lo que vaya relacionado con el tiempo, con memorizar un valor, está dentro de SF. Y luego el tercero CO te salen las entradas. Bueno, en este modelo no sale CO, sale directamente I1. Y tú si vas moviendo te tienes todas las entradas, las salidas, las marcas que van a funcionar como salidas, todo eso lo tienes ahí. Siempre el procedimiento es darle a OK y luego con la flecha arriba y abajo moverme por las opciones, ¿no?, que me da. Y luego con las flechas es con lo que me voy desplazando. Siempre normalmente cuando metéis algo os va el cursor a la parte de arriba. Siempre arriba a la izquierda es donde os va el cursor. Cuando acabáis con la que está arriba a la izquierda, pues pasa a la que está debajo. Y luego a la que está debajo. Sigue siempre ese orden. Y ahí tengo una derecha y cambiar. Ahí a la flecha hacia arriba. Le doy OK nuevamente. Pues nada, ya tengo el programa. Ahora le daría escape. Fijaros que esta pantalla no la tiene. Me dice aquí que tengo la salida 1 conectada con el bloque 1 y a las dos entradas de entrada 1 del logo y la entrada 2. Me da como un esquema general del programa que no lo tengo. Nada, le doy escape nuevamente. Desea modificar los cambios, le digo que sí. Le doy a escape. Y ahora daría iniciar, ¿no? Para iniciar el programa. Sí. ¿Veis ahí cómo cambió de color, ¿no? Que se puso en color blanco. Esto sí que es similar, me aparece la flecha, en este caso está configurada, ahí me aparecen las entradas, las salidas, entradas analógicas, salidas analógicas, marcas,
este caso este cableo no las tiene conectadas. No tiene pinta, pero bueno, las tengo sacadas aquí. Si yo le doy a entrada 1, mientras la salida, estoy siguiendo su contactor que está por la salida en este también. Vamos a quedar ahí la 2. También entra. Vale. Pues eso, Esa pantalla es la manera que tenemos de saber cuando estamos trabajando con el logo si lo que he hecho mal es el programa o lo que he hecho mal es el cableado. Si yo estoy dando una entrada y se me enciende ahí, se me pone el fondo en color oscuro de esa entrada, solo que el cableado lo tengo bien hecho. ¿Que no me funciona? Será una cuestión del programa que yo haya metido. Si no me funciona, yo veo que estoy dando la entrada y ya no se me activa la entrada en lo que es el automata, entonces tengo que pensar que el cableado quizás esté mal. Vale, digo esto porque siempre que hacemos una programación o una instalación que va programada, siempre tengo la duda cuando no funciona de será el cableado o será la programación. Pues esta es la primera comprobación que puedo hacer para saber si el cableado lo tengo bien. Voy dando señales a las entradas y voy viendo si se activa. Eso lo puedo hacer con la entrada o puedo en el bornero, con un cable pelado, puentear las dos bornas que van con esa entrada para ver si se me activa en la pantalla. Quiere decir que una instalación real no tendría por qué ir hasta donde tengo el sensor, que a lo mejor está, sabe Dios dónde, muy lejos. Simplemente con un puente en las bornas, puenteo y miro a ver si me da señal. ¿Vale? Puede ser luego también, claro, con el puente, yo no sé el cableado que hay entre el puente y el sensor. ¿Vale? Ahí ya tendría que mandar a alguien que vaya al sensor y darle y no tendría más remedio. O hacer algún tipo de medición con un elemento de medición. Ahora ya no lo veo, porque he desconectado el contactor que tengo en salida. Se oye un poco ese sonido del relé. Si cambio aquí las salidas, es como cuando le doy a una, se enciende, cuando le doy a la otra, pues se enciende también. Vale, eso lo que sería una puerta. Y esto es el logo, cómo se programa la versión 8. Vamos a trabajar con las dos de manera distinta, entonces bueno, hay que familiarizarse con... Vamos a ver un poco de la otra. Bueno, vamos con el tema del logo. Vamos a ir al grano. Esto que estamos viendo aquí sería válido para los que tenemos hasta la serie 6. A los de la serie 5, los de la serie 4 tienen todos físicamente una pantalla visible. Luego hay una serie que se llama la serie 7, que esos son físicamente un poco diferentes, pero bueno, está ya descartada esa parte de aquí, de alimentación de 230 voltios. Aquí en los apuntes, si veis en esta parte de aquí, os dice arriba a la izquierda, aquí tenéis los diferentes modelos, ¿no? Estaríamos en el caso... No, solo paso que ya os lo conté antes. Vamos a entrar a la programación. La pantalla muy evidente y en la parte central una pantalla donde pues en español lo más probable es que por defecto ponga si tenéis problemas con los menús en inglés, pero bueno, por defecto tuve que cambiar el idioma. Para moverme entre los menús utilizo las flechas para arriba y para abajo y para entrar en cada una de las opciones le doy a la tecla lo que para salir sería la tecla el típico sistema de sanidad para muy sencillo de configuración, le doy a la tecla me deja el idioma, configurar el LCD, que sería lo que es la pantalla, temas de la iluminación, de cosas, y cambiar el idioma. Aquí se podría el idioma menú. Yo no la batería, ¿por qué? Tiene condensadores que te aguantan el programa.
Una de las ventajas que tiene el modelo es que aparece con la letra C en la referencia, pues ven discretamente. Podéis ver ahí en toda la pantalla, es que tienen reloj. Lo ajustamos ahí, simplemente meteríamos ahí. Ahora, este modelo, como veis, no lo tiene ajustado, pero iríamos aquí a la hora. Laterales para cambiar el número, la cifra, arriba y abajo. Sigo desplazándome del año 504. El día de la semana. Correcto. Este no viene en inglés, ¿No puedo registrar en español? No te lo cambia, no te lo cambia. Es de la semana en inglés. Y en el ordenador creo que tampoco. No recuerdo ahora, pero igual no te lo cambia tampoco. Volveríamos a la programación, sí, como cosa más la idea de los programas de este tipo de realizador de pantalla, y yo puedo realizar programación en pantalla, pero lo más útil habitualmente es el tema de los parámetros. Aquí si vamos a los apuntes, nos va a indicar para este modelo prácticamente lo mismo que está hecho para un modelo yo creo más antiguo. Veis los apuntes y eso de versión a versión va cambiando ligeramente, pero bueno, la idea es la misma. Si veis esta parte de aquí, nos dice cómo se entra en los menús y cómo se programa. Programación en pantalla de logo. Este apartado, que es el apartado 4 de los apuntes, ahí os cuenta más o menos todo eso de ahí. ¿Vale? Nos habla que hay dos tipos de funciones, las IF y las SF. Lo vamos a explicar en la clase más teórica, ¿no? Esto es un pequeño vídeo para ver en el operativo cómo podría programar directamente en el equipo. Ahí os dice las reglas de programación, cómo mover toda la pantalla y demás. La estructura de menús, fijaros que nos pone en inglés, esto está hecho con la versión 5 del logo, y la versión 5 del logo nos dejaba poner el menú en español, ¿vale? Entraríamos en el menú de programación y comparáis la C que tenéis aquí, este de aquí, lo compararíamos con el que tenemos ahí en la pantalla, sería el menú equivalente, ¿vale? No es exactamente igual, tenemos más opciones, como ya os digo. Aquí en esta versión pondrá la de editar, que es la de editar que aparece arriba, La 6, esta es la 6. Y esa es de la 5. donde con clear password que aparece en el menú. Bueno, vamos a entrar ahí en el programa, metemos un pequeño programa, ¿no? Y ahora me voy a poner más pantalla, simplemente para que veáis cómo es la interacción con el entraríamos ahí en el programa y él me sitúa directamente en la salida. La programación siempre es la entrada. Fijaros que no se ve el cursor que está parpadeando, ahora le dicen cuando accedo a este menú me aparece Bueno, no lo veis por la luz. una hacia la izquierda con el cursor y ahí es donde voy a meter. Vale, lo que vamos a hacer es meter una he pulsado OK una vez y ahora me sale PO, como hacia abajo, estoy dándole la flecha para abajo para que vea SF, PO, otra vez, ahí lo que tengo es CO, que son los conectores, normalmente yo tengo las entradas y salidas, siempre, ¿vale? Los conectores.
GF, uso general, con el listado de todas las funciones lógicas ofrecidas, con flancos, como ISF son las funciones especiales, en general, todo lo que son las RS, los temporizadores, en general todo lo demás está ahí en ISF. Lo que queremos meter es una portada que haga la diferencia. Una vez la he seleccionado, pulso nuevamente OK y me aparece ahí en la pantalla la puerta. Veis que es bastante similar, tiene menos resolución la pantalla, pero bueno, al final es la misma idea. Te saca un bloque, te va a la parte de arriba, metes la entrada. Si quiero meter otro bloque, pues tendré que volver a poner ahí en esa entrada SF o GF y buscar el bloque que yo necesite. Más o menos es la idea. Fijaros que a la derecha, en esta parte de aquí, ahí me sale el Q1. Quiere decir que lo que hay a la derecha de este bloque en el programa es directamente descargable. Siempre ambos lados del bloque me indican lo que tiene a su derecha, en la parte de la derecha, y lo que tiene a su izquierda. El símbolo que ya conocemos la portada, y para meterle un par de entradas y N1 es entradas del operador, entradas de la puerta. O hacia la izquierda con la tecla del cursor. Bueno, lo voy a dar primero OK, recordemos que todavía no confirme. Le doy la tecla de OK. Y ahora el cursor, no sé si se verá muy bien en la imagen, pero está parpadeando justo debajo de la... Lo tenéis aquí, parpadeando. Ahí le doy a OK. Y nuevamente me da la opción, ¿no? CO, GF, SF. Puedo ir encadenando funciones. En este caso solamente lo que voy a poner va a ser las entradas. Le doy dentro de lo que son conectores y tendré que seleccionar por ejemplo la entrada 1. Le doy entonces OK y me sale todo simplemente OK. Y el cursor se ha movido para la segunda entrada. Siempre van de derecha a izquierda a la hora de meter bloques y de arriba a abajo. Pues nada, daríamos nuevamente OK para tener las funciones. Menú de conectores, en este caso la I2. Como quiero ponerla donde de abajo, y ya me sale la función. Le daríamos OK y confirmaría. Si no quiero meter las entradas, quiero meter esta 4, lo que hago es darle a Escape. En versiones antiguas de Logo, si me dejáis, por ejemplo, la versión 2, había que meter una X en esas entradas que no se estaban utilizando. ¿Vale? Pero en estas versiones ya más nuevas, eso no es necesario. Bueno, una vez aquí le daría Escape. Fijaros que si no tengo el programa, ese B1 que me aparece ahora a la izquierda del 1 es el bloque 1. Los bloques que yo voy metiendo, las funciones, me las va numerando. Es conveniente cuando yo estoy haciendo un programa directamente en la pantalla, bien hacer un sistema en papel y ir numerando los bloques, las numeraciones que me va dando, para poder guiarme, porque ya veis que en la pantalla solo se mueve un bloque de este modelo. O bien meter el programa y haciendo el esquema de guía cromática con la numeración de bloques. Pero es importante que tengáis bloques referenciales. Vale, eso es bastante importante. Porque si no, no me voy a aprender. Si me voy a la izquierda, fijaros que me sale en la derecha, y vuelvo a la escape, y ya me sale. Le doy escape otra vez, la segunda vez, escape, tercera vez, y en ese menú inicial iría a darle inicia, y ya tendría el programa funcionando. Veis que en pantalla me sale ahora y la fecha, en formato rojo. Veis que me aparece ese de domingos, porque probablemente el puesto el día y el mes al revés. Que él selecciona automáticamente el día de la semana que tiene. Como yo lo cambié, no me aparece de manera correcta. ¿Vale? Que seguramente lo quiero más el mes y el día. Y ahora me dejo las flechas, voy a poder ver diferentes menús que yo tengo. Selecciono ahí en el logo. ¿Veis? Ese sería el primero, sería el de entradas. Y yo activo la entrada, voy a activar la entrada 1. ¿Veis que se inicia ahí la primera entrada?
activo la 2. Aparece ahí como con el funcionador. Activo la 3. 4. Vale, esta manera de visualizar que efectivamente se están activando las entradas. Nosotros lo que tenemos aquí es un tablero didáctico donde tenemos las entradas conectadas con interruptores. Bueno, si yo le doy otra vez a la derecha, ahí vamos. Eso ya es igual que en el otro modelo. Estos números son iguales a las entradas 0 y 1 con los módulos. Si solo tengo la CPU activa, pues sería el 0. Cuando le añado un módulo a la derecha, sería el 1, que será en este caso de salidas. Esa es la cantidad máxima de salidas en este modelo que voy a tener. Fijaros que yo ahora voy a activar las dos entradas y una puerta con la 2. Analógica, para atrás, la 1, la 2, y ahora si me voy a la salida, fijaros ahí cómo está activada esta salida 1, y yo ahora desactivo cualquiera de las dos, activo por ejemplo la 1, es como se apaga, ¿no? A ver si lo que ese clic de relé. Suena sobre todo cuando se desactiva. Son más sonoros cuando se desactiva. Eso sería entonces, en este modelo, pues la programación. Bueno, eso es un poco la idea de cómo se programa el modelo más antiguo y cómo se programa el modelo más nuevo. La práctica, no sé si es en la 14, lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso, ponerlo en hora, meterle una puerta OR para probar que sabemos meter la programación, y a partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser arrancar un motor con marcha paro y el paro del térmico, con el logo. Bueno, estos os los pongo ahí para que los tengáis. En los apuntes tenéis todo este tema de la programación, lo tenéis por aquí, salía en el vídeo también, vale, cómo vais por los menús, cómo quedaría metido el programa, vale, las reglas de programación, lo de que el cursor siempre se nos va arriba a la izquierda. Bueno, lo miráis. Os da unas pautas también, ¿no? Las reglas de programación son las pautas que tengo que seguir para programar en pantalla. Ya os digo que esto lo vamos a hacer poco porque es engorroso. Luego los logos tienen un problema, que es que por esas teclas que tienen se mete polvo. El sistema que tienen es la típica tecla de goma que tiene una parte conductiva en la parte de abajo, hace contacto sobre una pista de la placa y cuando hace contacto es cuando te da la entrada. Bueno, pues entre la pieza conductora y la placa se mete polvo y hay veces que para que haga contacto tienes que apretar ahí como con mucha fuerza y es muy engorroso. Entonces, bueno, vamos a intentar prescindir de la programación en pantalla, nos limitaremos a utilizarla para leer parámetros y para cosas de ese estilo, pero no para programar. Vale, y lo haremos con el ordenador. ¿Las versiones más nuevas solucionaron? Como los tengo desde hace poco tiempo, los tenemos desde hace 3 o 4 años, pues no lo hemos comprobado. Pero vamos, los que tenemos de la versión 2, que queda alguno arriba en electromecánica, todos tienen el mismo problema. Se va metiendo polvo y, bueno, se soluciona, porque lo abres y lo puedes limpiar. No lo limpias con un poco de alcohol de este isopropílico, incluso con alcohol normal. Lo puedes. Vale, y tenéis ahí a continuación en los apuntes todo para meter el primer programa. Todo ese proceso del vídeo está ahí relatado en los apuntes. Vale. En versiones antiguas, en los que vosotros tenéis ya no hace falta, había que hacer una combinación de teclas concreta para entrar a programar. Eso es todavía de una versión más anterior, lo tenéis puesto en los apuntes también, por si os topáis con alguno. Quedarán las flechas de los laterales y el OK a la vez para poder programarlo. Si no, la opción de programación esa que tenéis ahí nos va a salir.
Bueno, y esta es una figura que vais a tener en esa práctica 11 de cómo es el cableado. Es la primera prueba que vamos a hacer en el taller con el logo. Bueno, la descripción de cómo se va metiendo, los diferentes pasos, ¿no?, de lo que veo en pantalla. Tema de la contraseña, muy importante. No se os ocurra meter ninguna contraseña, por favor, al logo. Porque luego os vais a acordar y para quitarle la protección es bastante coñazo. Hay que conectarlo al ordenador con un programa de portoserie, ver la comunicación que hace, sacar la contraseña, y es un coñazo. Vale, entonces por favor no la metáis. El modelo nuevo tiene dos modos de funcionamiento, que son modo administrador y modo usuario. Si por lo que fuese se os meten en modo usuario, porque disteis por los menús y sin querer lo metisteis en modo usuario, hay una contraseña para sacar lo que es logo, escrito en mayúsculas. La palabra logo con mayúsculas. La metéis y ya sale al modo administrador, que me da acceso a todas las opciones. Simplemente que limita las opciones, pues para que el usuario, por ejemplo, no pueda modificar el programa. Pero en estas versiones anteriores, si metéis la contraseña, realmente es un dolor, ¿eh? Entonces, por favor, no se os ocurra meterle ninguna contraseña. Y nada, esto del final de aquí es lo que os ponía el vídeo de cómo cambiar de las entradas y salidas y verlas allí. Había un error en el vídeo que os decía que la primera fila era el primer módulo. Realmente no es cierto, porque en el módulo en el primero solo llego hasta la entrada 8 y en la primera fila está la entrada 9. Realmente como organiza la pantalla es por decenas. Las 9 primeras entradas en este caso están en la primera fila, después de la 10 hasta la 19 están en la segunda y de la 20 hasta la 24, que es la última que podemos tener, está en la tercera. Está por decenas, ¿no?, por orden numérico. Y aquí tendréis ya a continuación, nos metemos con las funciones. Esto también, las que aparecen en los apuntes, son hasta la versión 5, pero bueno, para ver qué funciones tenemos, lo mejor es ir al software de programación. Entramos en el software y nos da un listado de todo lo que tenemos. Aunque hoy ya vamos a tener que acabar, bueno, para que veáis la pinta que tiene, ¿no? Os lo he dejado yo ahí también en el Classroom para que lo podáis descargar y lo podáis instalar. No, es pues la pinta que tienen todos estos programas, ¿no? Una zona central para hacer un esquema, en este caso el esquema va a ser el programa, y luego las opciones de programación. Aquí, si os fijáis, en esta parte de aquí de la izquierda es donde tengo todas las funciones que puedo meter, que están organizadas en constantes, en funciones básicas, que son las GF, funciones especiales, que son las SF. ¿Vale? Se voy colapsando. Luego, en estas versiones, pues tiene más cosas. UDF son unos bloques que puedo hacer de programación para repetir, que puedo compactar, como si fuese una pequeña subrutina. Puedo hacerme yo mi propio bloque con otras funciones, ¿no?, y reutilizarlo en otros programas. Si yo siempre, por ejemplo, utilizo, no sé, voy a hacer automatización de persianas y siempre utilizo un temporizador y un relé de impulsos y una puerta AND, las empaqueto en uno de esos bloques UDF y los utilizo cada vez que quiera hacer una persiana, ya reutilizo ese bloque, ¿no? Me ahorra trabajo muchas veces a la hora de programar. Son versiones antiguas, no la había. Esto es a partir también, me parece que de las 7 o por ahí. Esto vais a la esquina inferior derecha, hay varias maneras, ¿eh? La manera más rápida es esta de aquí. Hacéis doble clic sobre ese dibujito del logo y os sale un menú, bueno, que no nos ha salido. Ahí, y aquí ya te deja cambiar el modelo que tú quieras. Vamos a programar, por ejemplo, el 6, escogería el 6. Ahí ya me dice que han disminuido las funciones y demás.